Y ahora vamos a pasar la segunda parte de Gaetano Pedulá, un conocimiento más sobre lo espiritual, la existencia de vida. Realmente creo que vale la pena seguir escuchándolo esta segunda parte. No se lo pierdan. Sí, realmente creo que hay que sacar el pasaporte, ¿no? Nos va a costar bastante para sacar el pasaporte. Gracias a Dios que el hombre todavía no puede hacer viajes interestelares porque dejaría su huella de destrucción por todos lados. Eso queda clarísimo, Gaetano. Mientras relatabas, enseguida se me disparó las Santas Escrituras de estos ángeles caídos. Cuando cayeron, tenían una evolución mayor al hombre. El hombre ahora se está emparejando un poquito. Y quiero meterme en este tema para darle una ayudita a mucha gente. Mucha gente quiere ser contactada, viajar en naves, pero a veces esa búsqueda lo lleva a contactar, al no estar vibracionalmente elevado, por ahí lo lleva a contactar con estos seres que están por ahora anclados en este planeta. ¿Cómo poder diferenciar si son seres buenos y seres malos? Eso una. Y la otra, hemos sabido con Fabián que, como en el caso tuyo, personas que tuvieron, yo uso la palabra abducción, pero no me gusta mucho, porque abducción significa secuestro, y lo tuyo no fue un secuestro, fue algo hermoso, se podría decir, una experiencia hermosa, pero le ha tocado a seres humanos tener experiencias traumáticas, o sea, parálisis del sueño, hasta experiencias sexuales también por parte de estos seres oscuros. ¿Podés echar un poco luz de estos temas? Sí, muchas gracias por la pregunta, Rubén. Sí, es un tema muy importante y hay que entenderlo bien. Digamos que voy a tratar de contestar poco a poco a todo lo que tú me preguntaste. Entonces, la primera cosa voy a contestar a esta última pregunta sobre las abducciones, los secuestros, así como tú justamente dijiste, porque muchas personas lo consideran así. Y esto también no es absolutamente verdad. También, sí, también a mí me pasó que en algunas ocasiones me llevaron y yo no estaba consciente en algunos vehículos físicos y esto me pasó dos veces, me di cuenta nada más después. Ellos lo pueden hacer, digamos, de llevarte adentro, porque estos seres que digamos obedecen al ejército, al mando del Cristo, ¿no? Del Cristo que es el chef, la cabeza de toda la hermandad blanca. Estos seres que son los más ejecutivos a veces llevan algunas personas o algunos animales, algunas plantas para medir el estado de polución, el estado de alteración del ADN, el estado de alteración de todos los factores biológicos vitales. Entonces, porque esta medida es muy importante después para determinar una estrategia que seguramente en la cabeza de los dirigentes cósmicos después permite de tomar las decisiones más apropiadas. Entonces, seguramente ellos a veces van midiendo, más en casos particulares, con mucho respeto y sin dejar traumas en las personas. Claro, a veces puede ser que algunas personas se recuerdan. Por ejemplo, a mí me pasó en 2 ocasiones, después me di cuenta, porque yo también estaba dentro del fenómeno y sabía exactamente cómo funcionaba, y que yo no era consciente, digo. Pero esto es un hecho. Entonces, digamos, de un lado, es cierto que estos seres, por cuestiones de medida, para, ¿cómo puedo decir?, cuidar el planeta, porque en el momento que ya es todo alterado, que ya no hay camino de regreso, ellos tienen que intervenir. No pueden permitir que por el egoísmo de un ser se va a destruir la evolución de 5 millones de años de un planeta como la Tierra. Esto ya pasó en otro planeta del sistema solar. Entonces no van a permitir que por una segunda vez esto va a pasar. Entonces ellos tienen, ¿cómo puedo decir?, una actitud que cuida
la vida, independientemente del ser humano, porque el ser humano no es que el dueño del universo, entonces no es que puede destruir una creación. Entonces, claro, ellos con los ejecutivos más físicos hacen medidas y esto puede pasar en ciertas formas, no es algo raro. Pero lo repito, nada que ver con los abusos sexuales o todos estos cuentos que digan de las abducciones negativas, de los reptilianos, de los grises, así como lo llaman. Esto es una estrategia de los servicios secretos. Ellos esto, lo repito, ya lo sabía en los años 90 y no me lo había dicho nadie. No sabía que decía lo mismo Eugenio Siragusa, Giorgio Bongiovanni o otras personas. No lo sabía, no era enterado del pensamiento de ellos. Pero yo lo sabía porque los seres me lo decían. Está un plan de los servicios secretos, de la élite mundial, prácticamente de dar una imagen, uno, de negar la presencia de los extraterrestres por un periodo, como decir, no existen, y después sí decir existen, pero son negativos, entonces estamos nosotros que protegemos ustedes. Entonces, porque los negativos son estos seres que llegan, digamos, de otros mundos. ¿Y por qué? Porque la élite mundial tiene miedo de los extraterrestres, porque los extraterrestres tienen una capacidad de poder en muy poquitos minutos tener el control completo del planeta Tierra si llega del cielo el mande. Entonces es claro que si estos seres regresan en el nombre de Cristo, regresan para el segundo regreso de Cristo, regresan porque el ser humano está destruyendo completamente el planeta Tierra, regresan para instaurar un nuevo cielo, una nueva tierra, nada más con las personas dignas. Entonces todo el poder de la élite se va a perder en 5 minutos, en 8 minutos del tiempo humano. Entonces ellos no quieren que estos seres regresen en la Tierra, porque ya desde los años 50 sabemos, estudiando toda la ufología, por ejemplo con la experiencia de Adamski, de Eisenhower, en los primeros años 50, estos seres platicaron muy claramente: nosotros estamos en paz, queremos dar sugerencias al ser humano de vivir de una forma ética, de dejar los experimentos atómicos, nucleares, y el ser humano, digamos, tiene que mudar. Si muda, nosotros vamos dando conocimientos nuevos, vamos dando la oportunidad de experimentar otras realidades, de tener una energía más limpia, vamos a dar todo el apoyo no posible, pero ustedes tienen que renunciar al poder, al dominar a otros seres, a todo el mecanismo de exploto de la naturaleza, de los esclavos, de los nuevos esclavos que están en esta humanidad, de que nunca terminaron el problema de los esclavos. Hay nuevos esclavos en África ahora. Entonces, digamos que esto no fue aceptado de la élite mundial, no fue aceptado para nada, y entonces la élite mundial, en vez de aceptar este apoyo, ¿no?, ha tratado de mantener su poder, de incrementarlo por medio de estrategias sociales de varias tipologías, y una de estas estrategias es difundir la idea que los extraterrestres son negativos. ¿Y cuál es la herramienta social, psicológica mejor? Se llama Hollywood, amigos, Hollywood, con todos los filmes, las series televisivas, como Los Visitantes, no me recuerdo como estos que son reptiles, que también no aparecen como reptiles, mas son humanos, después atrás de la piel de humanos son reptiles y se comen ratas y se comen seres humanos. Esta serie televisiva pasó en los años 70, 80 y es un ejemplo de cómo el poder utiliza la Hollywood de una cierta forma, para manipular, ¿no?, las personas y crear la fobia, la paranoia, que seres negativos que se comen los seres humanos, que abusan, que quieren el poder, quieren dominar el planeta Tierra porque ya el planeta de ellos no tiene recursos naturales, entonces llegan aquí para buscar recursos. Y esto, si ustedes estudian toda la filmografía de Hollywood que más llegó a toda la humanidad, la mayoría son todos negativos. Lo único es Spielberg con ET,
Star Wars, pero Star Wars más o menos, porque también ahí hay una parte de negatividad. Y hay muy pocos libros, muy pocos filmes donde se habla de los extraterrestres para lo que lo son verdaderamente. Entonces ahí fue una estrategia de crear en la gente una psicosis masiva de estos seres que llegan para abducir, para hacer daño, para manipular, y después con los infiltrados, poniendo falsos contactados o personas que hablaban de contacto y no era cierto. Entonces difundiendo por medio de una ciencia social el miedo en las personas. Es como ahora con el coronavirus. Ahora todo tiene miedo y todas las personas con el miedo están completamente dominadas y está una paranoia también en el dar la mano a otras personas. Imagínense con el miedo de un ser que te puede hacer lo que él quiere porque tiene una tecnología superior. E imagínense ustedes en las personas que tienen una actitud victimística, que no quiere responsabilizarse sobre su vida, que siempre busca una culpa al exterior, siempre busca una excusa para no ponerse en movimiento, para no tomar fuerza de su vida. Entonces es más cómodo dar la culpa a alguien con el cual tú no puedes luchar. Entonces es claro que como, digamos, psicosis colectiva, la psicosis del extraterrestre negativo funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el perfecto culpable que tú no puedes luchar y tú le puedes dar la culpa de todo lo que está pasando en el planeta Tierra. Y ahí tú no tienes responsabilidad. Y esto es exactamente una actitud anticrística, porque en realidad lo que nos está diciendo el cielo por medio de los videntes, de todos los videntes de la Virgen María, por medio de los contactados, por medio de varios mensajes, es siempre lo mismo. El ser humano tiene que responsabilizarse y que tomar sus esfuerzos para mudar él sus acciones y entonces ser parte del cambio que quiere ver en la humanidad y no delegar esto y la culpa que las cosas no funcionan a los otros. Y imagínate a seres extraterrestres negativos que supuestamente están dañando a la humanidad. Es el ser humano que está dañando a la humanidad. Es el ser humano que es egoísta y tibio, no manifiesta lo que sientes, no trata de mudar a sí mismo, está sentado, está en la zona de confort. Entonces esto es una estrategia de los servicios secretos de platicar de los extraterrestres negativos, de las abducciones, para manipular la mente humana, y es un experimento que de una cierta forma ha dado sus frutos, porque muchas personas consideran eso. También porque digo, no, el ser humano es negativo, positivo, también hay extraterrestres positivos, negativos, pero estas personas no saben que la creación de Dios es hecha de una forma gradual y tú puedes accesar a una parte del universo creado nada más si tiene la conciencia y la fuerza y la dignidad interna para poder tener este honor. Si no, no accesa. Entonces, esto digamos que es algo que hay muchísima confusión, Rubén y Fabián, en el mundo moderno. Entonces, lo que digan reptilianos, grises, extraterrestres negativos, de una cierta forma son pesadillas de la mente humana, un dar culpa al exterior de algo que nosotros tenemos que cambiar adentro, ma es más cómodo culpar a alguien, ¿no? Que es más fuerte de ti y que tú no puedes hacer nada, ¿no? Entonces te puede hacer la víctima. Ecco, de un lado es claro que existen los seres oscuros, los demonios, que son ángeles caídos. Estos seres existen, pero no pueden viajar en naves de luz, no pueden tener acceso a la cuarta dimensión matérica. Tienen acceso, ellos a mí me lo explicaron así, son seres confinados, limitados a vivir al interior de la Tierra, en cuarta dimensión inferior, pero no tienen acceso a la cuarta dimensión física. Es como que ellos están en un universo paralelo, pero de ahí ellos pueden de una cierta forma, condicionar los seres humanos en sus puntos frágiles. Entonces, si yo tengo un problema con el enojo, con la ira, yo puedo ser de una cierta forma y no trabajo en esta ira, la descuido. Es claro que puedo atraer un ser oscuro
que me puede de una cierta forma empujar la ira más de lo que es. Pero en esta forma, digamos que esto ser es siempre una herramienta de Dios, porque como que Dios por medio de este ser me está invitando a enfrentar mi ira. Entonces, si no la enfrento, llega algo del exterior que me la va empoderando, me la va moviendo. Entonces, estos seres caídos, digamos que inconscientemente tienen, no son extraterrestres físicos, no viajan en nave de luz, no pueden abducir, pero pueden condicionar nuestra mente, que de una cierta forma es peor. O sea, no es que mejor, pero digamos que, para ser preciso, no pueden estar en nave de luz, pero pueden afectarnos si nosotros los permitimos. Entonces ahí, si nosotros aprendemos a cuidar lo que está dentro de nosotros y a enfrentarlo, somos incorruptibles a estos, digamos, ataques. Ecco, esto sí está, no es que no está, es cierto que está. Entonces, digamos que pienso que hay que colocar las cosas en un punto equilibrado y correcto. Ecco, esto por lo menos por los contactos que yo tengo, pero me di cuenta que también Eugenio Siragusa y otros contactados, también escuchando a Giorgio Bongiovanni, digan lo mismo. Entonces pienso que no soy lo único. También otros contactados hablan de esto, de estas mismas, digamos, parábolas. No, perfecto. La verdad que lo que estás diciendo es extraordinario. Viene bien para la audiencia que nos sigue, que nos están viendo a cada rato a través de los videos, y es una explicación perfecta. Yo creo que se ha entendido muy bien. Con respecto a las adopciones, se me ocurre que no debe ser que uno puede abrir una puertita y ser adopcido. Me parece que esto tiene que haber una preparación previa por parte no solo de uno, sino de ellos también, ¿no? Ma è claro, esto es clarísimo, o sea, digamos que normalmente cuando ellos hacen esto, lo hacen siempre porque, digamos, si se trata de un ser viviente encarnado, porque este ser ha aceptado un pacto, tiene un pacto antes de su reencarnación para tener un contacto. O sea, siempre cuando hay un contacto físico es algo que es elegido antes de uno que está en el cuerpo físico. Entonces nunca es algo que es fuera del libre arbitrio de las personas. Ecco, digamos que claro que con los animales y las plantas el problema es diferente porque ellos no tienen aún el libre arbitrio, también si son seres dignos como nosotros. Entonces ahí es diferente, ellos pueden evaluar, ver y hacer todo lo que es necesario hacer para darse cuenta, ¿no?, de cómo es la situación en el planeta Tierra. Pero sí, ecco, normalmente cuando hay después una abducción o un contacto constante, ellos preparan, evalúan y siempre no es contra la voluntad de las personas. Ecco, esto es seguro. Pues después la persona puede perderse, el contactado puede perderse, puede perder el contacto, puede perder el centro de sí mismo. Ecco, esto seguramente. Y otra cosa que quería decir, que me olvidé de decir, que es importante, sobre la fenomenología también de los estudios, digamos, científicos de las abducciones, porque hay muchos psicólogos o personas que hablan de esas abducciones, tienen documentos, todo se basa en hipnosis regresiva. Pero el problema de la hipnosis regresiva es que la hipnosis regresiva, como también las experiencias, y ahí también la primera pregunta que me hicieron ustedes, ¿no?, de los falsos contactos, o sea, de personas que piensan de ser contactada, pero en realidad está autosugestionada, o peor, es condicionada de un ser negativo. Ecco, y lo mismo vale por los recuerdos de las abducciones. Miren, yo le puedo decir, si ahorita hacemos un ejemplo, empezamos a decir que dentro del grupo de 5 personas, una de estas 5 personas hizo una violación a una mujer, seguramente todas las otras personas empiezan a vivir esto de una forma psicológica muy fuerte y llegará antes o después que estas personas es una persona mala, que yo ya lo había entendido antes, que yo ya lo soñé,
que yo ya tuve esta experiencia. O sea, tú vas a ver que si haces un experimento y tú dices algo que es mentira, pero pone la psicosis dentro de un grupo, seguramente todos van a tener sueños, experiencias de evidencia o aparente evidencias, donde sí, también yo la vi, tuve este sueño, esta persona sí es negativa. Lo vemos también cuando la población cae en el juzgar ciertas situaciones, que cae, ¿no?, en el ser muy conformista. Entonces está como el conformismo en la psicosis, donde es como que después cada persona empieza a ver a lo peor, empieza a decir, sí es cierto, así lo vi yo también. Entonces en esto de las regresiones, de la hipnosis regresivas, en muchos casos es fácil que la persona en esta hipnosis regresiva, tuviendo un problema de autoestima y tuviendo un problema fuerte consigo misma, es fácil que caiga en víctima ella misma de un proceso psicológico de victimismo, donde va dando la culpa a algo con el cual no puede tener ninguna lucha, porque es un ser superior que tiene otra tecnología que no puede contrastar de ninguna forma. Entonces es cómodo, porque ahí es como que uno va delegando la responsabilidad de su vida y culpando algo. Entonces psicológicamente es claro que entonces cuando se difunde una psicosis y cuando yo tengo también una hipnosis regresiva, puede ser también una forma de autosugestión o de compensar una falta de autoestima. Esto también en las experiencias espirituales, cuando uno está con los ojos cerrados, que muchos digo, yo tengo proyecciones astrales, veo esto, siento estos contactos. Entonces es claro que esto es una confusión muy grande. ¿Cómo podría uno discernir que el proceso es cierto? Uno discierne cuando el proceso es cierto. El primer nivel, digamos el más básico, es que si tú tienes un contacto, tú tienes que tener comprobantes físicos. Si tú no tienes comprobantes físicos, entonces no es cierto. Por lo menos para ti, no digo para los otros, porque no es que tú tienes que demostrarlo a los otros, pero para ti que lo vive, tiene que tener comprobantes físicos, tiene que recordar, tiene que tener una idea clara, no solo que es físico lo que tú viviste. Entonces, si no es todo cierto, es todo falso. Y no puede distinguir. Entonces, cuando tú estás bien despierto, estás con los ojos abiertos, cuando se materializa algo, ahí sí que es físico, si tú lo puedes tocar, es tangible con tus cinco sentidos. Pero si algo que tú sientes en tu cabeza, si es una imagen que tú ves a los ojos cerrados, hay muchos casos, muchas situaciones donde esto seguramente no es verdad, pero no es porque yo no soy capaz o porque es una culpa del individuo, simplemente por falta de experiencia espiritual. Normalmente en los antiguos caminos milenarios, donde uno iba en un templo a aprender con una guía específica, antes de poder decir que lo que yo vivo es real, necesitabas pasar muchos y muchos años de caminos espiritual difícil con una guía que me iba como apoyando a darme cuenta, a discernir. Por varios años, 10 mínimo, 10 años. Entonces ahora con el New Age moderno, todos son contactados, todos tienen experiencias espirituales, todos ven, todos tienen evidencias, todos van en un estado profundo. Claro, porque no estando una guía, no estando un camino claro y no estando entonces no estuviendo una oportunidad de ser corregidos, uno inventa y no sabe que está inventando, entonces en buena fe piensa que es verdad lo que está experimentando, pero se lo aseguro, muchos fenómenos que pasan también en situaciones fuera del cuerpo físico, también en situaciones que uno es fuertemente presente en un sueño lúcido, no es dicho que sean verdad. Uno necesita desarrollar un discernimiento de muchos y muchos y muchos años de camino interior para poder tener la sabiduría y el discernimiento para darse cuenta que una cosa es falsa y verdadera. Entonces el problema es que muchas personas, Rubén y Fabián, están en buena fe
opinan que es cierto, sí, esos mensajes que llegan de Los Ángeles. Sí, claro, porque después no es difícil inventar un mensaje o autoproducirlo, porque es suficiente decir todo de paz, todo de amor, la hermanidad blanca dice esto. O sea, hay como prototipos de mensajes genéricos que no es difícil inventarlo o autosugestionarle. En 5 minutos cualquier persona que tiene un poco de fantasía puede hacerlo. Pero una cosa es esto, y otra cosa es un fenómeno físico, que tú encuentras un ser que baja de un platillo volador, baja de escalera y te habla, es un encuentro físico, o que se va presentando una nave física en tu cuarto o en el lugar donde tú te encuentras y es todo muy matérico. Entonces una cosa es esta y otra cosa que tú dices que lo soñaste, que estuviste fuera del cuerpo. Esto no es suficiente. Yo mismo tengo siempre duda de lo que experimento, siempre me cuestiono, siempre pido verdad a Cristo, a los seres superiores. Nunca entonces engancharse en las puras experiencias, digamos así, con los ojos cerrados en meditación, como digo muchos, porque esto hay que necesita un averiguo, un discernimiento, y en muchos casos no es verdad. Esto pero nada más una guía te lo puede decir, no puede ser tu corazón, o como digan algunos, el Cristo interior, porque el Cristo interior tú lo despiertas cuando llega a la incorruptibilidad, cuando llega a la éxtasis, al samadhi, como digan los hindú, cuando llega a la iluminación, cuando llega entonces a una abertura tan grande que tú prácticamente expresa amor incondicional en todos los hechos de la vida. Pero esto, ¿cuál persona hace esto? Ninguna. Entonces, ¿cómo puede tener entonces el Cristo interior despierto si aún no vives estos estados y aún no manifiesta ética? Entonces el problema es que muchos confunden, ¿no? Entonces piensan una cosa, pero después es otra. Sí, justamente quería aclarar eso porque hemos tenido en muchas ocasiones que han contactado con nosotros a la producción cuando hemos estado en la radio, ahora que estamos en el canal de YouTube, y hay muchos, bueno, sí, porque yo tuve una manifestación o entré en un lugar donde era una caverna, en fin, etcétera, etcétera. Pero a veces hay que también tener un discernimiento, ¿no? Propio, o sea, hacia uno mismo, decir qué es lo que me está pasando, qué es lo que está sucediendo, y ser un poquito más humilde también, porque hay que evaluar muchos factores. Y como vos dijiste, no cualquiera, y a su vez ya, como vos aclaraste, que hay algo fundamental. Antes de nacer ya hay un convenio con estos seres, con estas energías, para hacer algo en la Tierra. Entonces ahí, entre comillas, son elegidos, ¿no? De alguna manera. Exactamente así. Y sí, el discernimiento, la parte más importante es el discernimiento. El problema, Rubén, es que yo no puedo tener el discernimiento solo. Es como, imagínate, para hacer entender a ti lo que están escuchando. Imagínense que ahorita ustedes, ¿no?, que tienen hijos de 5 años, le van diciendo, no, hijitos, no necesitan ir a la escuela, pueden estudiar solitos. Hagan todo solitos porque el maestro está adentro. No necesitan una guía escolar. No necesitan que alguien le apoye a conocer la historia de la humanidad, a transmitir los valores. Todo está allá adentro. No se preocupen. No necesitan estudiar la ciencia. No necesitan conocer ciertas cosas porque ya está todo adentro. Y uno, entonces, estando todo adentro, llega digamos, al paradoxo que entonces puede hacer todo solo, ¿no? Entonces llega a la espiritualidad, en Italia se dice fai da te, significa que lo hago solito, ¿no? Como cuando uno hace lo trabajo en la casa con sus propias manos. Pero digamos que con la espiritualidad y también con la cultura no puede hacerlo, necesita una escuela, necesita un camino, y el camino te ayuda a desarrollar la metodología y el discernimiento. Sin discernimiento y metodología no puede hacer nada, te puede engañar completamente. Entonces ahí es difícil que uno pueda solito darse cuenta si está engañado o si no está engañado. Como tú decías bien, Rubén, digamos, estar atentos, humilde, por lo menos
no dar, digamos, el poder o engancharse en lo que pasa. Lo importante es concentrarse en la obra de amor. Esto es lo más importante. Después, si uno vive un contacto, tiene que ser un contacto claro, fuerte, físico, no de imaginación. No es suficiente la imaginación, no es suficiente. Es absolutamente insuficiente, es peligroso, porque la imaginación también podría ser un efecto de un deseo que yo tengo de ser contactado de Cristo. Entonces me imagino de ser contactado de Cristo. Pero una cosa es la imaginación, la otra cosa es la realidad, son dos cosas distintas. Y ahí, lo repito, si no voy en una escuela, no puedo, tampoco solito, no puedo, me engaño. Entonces este es el problema, ¿no? Todo está dentro, sí, es cierto que todo está dentro, pero necesita 15 billones de años para despertar el espíritu, como nos enseñan nuestros hermanos mayores. Entonces, piensa que falta un poquito. ¿Qué les pareció esta segunda parte? Hermoso, ¿no? Bueno, la tercera y la última viene la semana que viene, así que no se lo pierdan. Recuerden que den me gusta, compartan y toquen la campanita. Para más información, que nosotros cada vez que subamos un video les informamos que estamos subiendo una nueva entrevista o un nuevo video para que ustedes disfruten.